Perdón que comience un poco más tarde de lo normal, pero esta cosa se reinició y se actualizó y perdí un montón de tiempo, pero ya estamos presentes. El día anterior nos quedamos luego de los tutores legales. Vamos a comenzar la clase de hoy a partir del artículo 314, que dije que eran algunos pocos artículos que nos faltaban para explicar la totalidad de la tutela. Bien, en el artículo, en el párrafo segundo, inhabilitación y excusas de la tutela. Cuando hablamos de la excusa, vamos a llamar que, ustedes que ya eso ya lo estudiaron, que también era llamada las excusas o habilitaciones, de acuerdo al derecho romano, se llamaban como menti, capti, mentecati, mentecato, tonto, imbécil o incapaz. Es decir, la tutela estaba vinculada a personas que tenían cierta incapacidad, no en cuanto a su representación, sino en cuanto a su discernimiento. Vamos a ver hoy cuándo es que un tutor y un protutor tienen prohibición para hacerlo. En el numeral 1 dice que los menores de edad y los incapacitados. Es obvio ya que ellos no tienen capacidad de ejercicio. En el segundo hay un párrafo muy especial que dice el que hubiere sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos contra la honestidad u otros delitos de orden común que merezcan pena mayor de 2 años. De igual manera, aquí es un artículo, un párrafo, un numeral muy especial, ya que si le vamos a dar al tutor y protutor la libertad para que puedan representar a un menor y representar los bienes de éste, fuere menor o incapacitado, si una persona estuvo acusada de robo, hurto o los demás delitos que ya leímos, no le podríamos dar la administración de los bienes de un menor porque podría ser que cometa esos delitos de robo, hurto, estafa o demás. El 3 dice el que hubiera sido removido de otra tutela o no hubiera rendido cuentas de su administración o habiéndolas rendido no estuvieran aprobadas. Vamos a leer posteriormente que el administrador, en este caso el tutor de los bienes del menor, aparte de presentar una fianza por los bienes que va a administrar, de igual manera tiene que hacer un inventario y luego rendir cuentas anuales de su administración. Y alguien fue removido. ¿Se recuerdan que hablamos de la culpabilidad por delitos de negligencia, impericia o imprudencia? O no presentar cuentas o no estuviera en las cuentas aprobadas de la anterior tutela, no puede ser parte de la tutela. De igual forma, como hemos visto de las incapacidades que tienen otras instituciones, el ebrio consuetudinario, el drogadicto, ellos no pueden ser tampoco tutores, ni protutores. El fallido o concursado, dice el número 5, mientras no haya obtenido su rehabilitación. Cuando hablamos de este fallido o concursado, estamos hablando regularmente de cierta incapacidad. Estamos hablando de alguien que tiene una incapacidad económica o no tiene la solvencia suficiente para poder serlo. Bien. El que tenga litigios propios con su esposa, sus hijos y demás, tampoco puede hacerlo. Porque si con su propia familia tiene problemas, no digamos con una persona externa a su familia. El que haya perdido la patria potestad. Hablamos de que la pérdida de la patria potestad regularmente es, cuando hablamos de la pérdida, regularmente esa pérdida, de acuerdo al artículo 274 del Código Civil, es permanente. Si alguien perdió la patria potestad, no le podemos dar una tutela. El acreedor o deudor del menor por cantidad apreciable en relación con los bienes del menor. Si alguien es deudor o acreedor, o hagámosle tutores, deudor o acreedor del pupilo, obviamente no puede ser un representante,
porque si es acreedor se va a cobrar y si es deudor no va a pagar, ¿verdad? Entonces ellos tampoco pueden ser parte de la tutela y protutela. El que no tenga su domicilio en la República. Estamos hablando de que cuando hablamos del domicilio, se recuerdan ustedes que lo vimos desde varios puntos de vista, dos principalmente. El domicilio como la circunscripción departamental, donde una persona tiene su sede, su casa, su residencia, y también lo vimos desde el punto de vista del derecho internacional privado, que es la locus actum, es decir, del domicilio que tenemos fuera de la República. Pero el que no tiene su domicilio dentro de la República no puede ser tutor ni protutor. Y por último, el ciego y el que padezca enfermedad incurable o contagiosa. Ya vimos nosotros que las personas, de acuerdo a aquellos acontecimientos naturales y legales, tienen cierta incapacidad, aunque fueran alfabetos, es decir, aunque pudieran leer y escribir, tienen ciertas limitaciones para ejercer su capacidad, valga de ejercicio, en toda su plenitud. Ellos entonces, de igual manera, por tener cierta incapacidad legal o natural, no pueden ser tutores o protutores. Pero de igual forma, si se nombra a un tutor y a un protutor, podemos removerlos. Artículo 316. También serán removidos de la tutela y protutela. Vamos a la culpa. Los que demuestren negligencia, ineptitud, infidelidad en el desempeño de su cargo. Van a ver ustedes en el Código de Ética y en el derecho principalmente administrativo que se habla mucho de la fidelidad, de la lealtad. Si no se tiene fidelidad y lealtad, entonces está en contra de su propio deber como funcionario público. De esa cuenta puede ser removido de tutor o protutor. El que incitare al pupilo a la corrupción o al delito. Vimos que la pérdida de la patria potestad, de igual manera, al padre pierde la patria potestad cuando a sus hijos los manda a cometer delito o algún delito. De igual manera, si hay un tutor o productor que están incitando al pupilo para que cometa delito, es una causa para que pueda ser removido. Los que pierden maltrato. Vimos en la patria potestad que las personas pueden disciplinar de una manera correcta a sus representados. El tutor podría de alguna manera, de igual forma, disciplinarlo, pero que no emplee, que esa forma de disciplina no vaya empleándose un maltrato hacia él. Y luego hablamos de la ausencia por más de 6 meses. De la excusa ya lo leímos anteriormente, voy a mencionar solo dos. El que tenga a su cargo otra tutela o protutela, de acuerdo al 317, ellos no pueden ser, ellos se pueden excusar de ser tutores o protutores. Igual el mayor de 60 años, los que tengan bajo su patria potestad 3 o más hijos, las mujeres, y aquí quería otra vez, no estamos menospreciando a la mujer. Estamos indicando de que, de acuerdo al Código Civil, la mujer tenía demasiadas labores dentro de su familia, demasiadas obligaciones, y sería como muy injusto cargarle, aparte de toda su casa, que es un chorro de cosas, cargarle también a otras personas. Bien, vámonos al párrafo tercero, ejercicio de la patria potestad. De este artículo 319, de alguna manera, yo ya expliqué algunas cosas, permítame, Walfred. Algunas maneras, voy a leerlo y a explicar esta parte y después le vamos a dar la palabra a Walfred. Discernimiento del cargo. Cuando hablamos del discernimiento del cargo, antes de leerlo, estamos hablando de que debe realizarse un acta. ¿Se recuerdan que hablamos de que esa acta es para darle posesión, ya sea el tutor testamentario, legítimo, judicial, especial o legal? Como pura referencia, vamos a ver el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde habla precisamente de eso. Dice, disposiciones relativas a la administración de bienes de menores incapaces y ausentes. Y acá habla del discernimiento del cargo.
todo tutor, protutor o guardador deberá solicitar al juez de primera instancia de discernimiento del cargo, dice el Código Procesal Civil y Mercantil. De igual manera, en este artículo nos indica a nosotros que el tutor y protutor no entrará a ejercer sus cargos sino después de discernido por el juez. Ninguna tutela puede ser discernida sin estar llenados todos los requisitos para su ejercicio según lo exige la ley. Dígame en qué le puedo servir, Walfred. Walfred. Brian, dígame. Buenas tardes, licenciado. Me surge esta duda respecto al artículo 317, el inciso número 4, sobre las mujeres. Usted mencionaba que están las mujeres porque así se estipuló hace muchos años, pero ¿en la actualidad las mujeres también se pueden excusar o solo fue antes? No pueden hacerlo ahora si la ley es vigente y positiva. Okay. Yo lo que dije es que las mujeres tienen muchos cargos. Mire, Brian y compañeros, yo creo que debemos ser muy conscientes en lo que voy a decir. No todos los hombres somos como muy dados a ayudar en casa. Regularmente la madre, pongámosle la esposa, se levanta temprano porque tiene que hacer desayuno, tiene que preparar el almuerzo, tiene que dejar los trazos, hace un chorro de cosas, aunque tenga alguien que le ayude. Y cuando regresa, después de trabajar en cualquier ejercicio, oficio o profesión, viene nuevamente a ocuparse de su casa. Somos pocos los hombres que somos realmente cariñosos, leales, decentes, fieles, trabajadores. Somos muy poquitos. Yo entre 1000, solo yo, pero los otros no sé qué estarán haciendo. A ver, Walfred, ya vino, dígame. Walfred. Sí, licenciado, perdón, pero creo que le preguntaron casi la misma duda, era sobre el 317. Sí, me escucha. Claro, sí. Bueno, si no, nuevamente pueden alzar la mano. Era sobre el No le escucho, era sobre el inciso 4 de las mujeres, digamos, no significa, o sea, no es lo mismo excusa que prohibición, ¿verdad? O sea, no. Cuando hablamos de las prohibiciones, hablamos de que las personas tienen cola machucada, por decirle algo así más guatemalteco. Mientras que cuando hablamos de las excusas de decir, mire, yo no es que no quiera, no puedo. No puedo porque, por ejemplo, hablemos del numeral segundo. Mire, tengo más de 60 años. La verdad, yo me siento muy cansado después de trabajar toda mi vida como para tener todavía un cargo de tutor o protutor y verificar por un niño. Como la excusa es por la edad, ¿verdad? Igual las mujeres pueden excusarse, y repito, porque hay que pensar en ellas, pues ellas tienen realmente una carga muchas veces superior a la carga del hombre. Yo he dicho en clase, hacen oficio y la gente dice, ese no es trabajo. Es un trabajo más jodido que cualquier otro. Y es un trabajo que no se mira y no lo pagan en la casa. Tan peor todavía. Pueden demandar inconstitucionalidad. Después al marido pueden pedirle ustedes, aparte de daños y perjuicios, indemnización por el trabajo realizado. Pero bueno, ya no lo voy a poner a las mujeres en contra de nosotros los hombres. Entonces en el 319 indicamos nosotros de que existe o debe de discernirse el cargo, es decir, darle un nombramiento judicial a las personas. ¿Walfred levantó la mano otra vez? Ya no. Bueno. No, licenciado, es que tengo malo el micrófono, perdone. Bueno, pues no te preocupes. 320, obligación de hacer un inventario. El tutor procederá a inventario y avalúo de los bienes del menor incapacitado dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del cargo. Cargo que podrá ser restringido o ampliado prudencialmente por el juez según las circunstancias. En ningún caso, ni aún por disposición del testador, queda exento o eximido de esta obligación.
Veámoslo desde el punto de vista de cuál es el alma, cuál es realmente el sentido del artículo. Si una persona va a administrar los bienes de un menor o incapacitado, obviamente tenemos que saber qué es lo que va a administrar, porque de acuerdo a esa administración vamos a ver que se le paga un salario, pero de igual forma vamos a ver que debe presentar, en el 521 está, una garantía que sea de acuerdo a la cantidad de dinero, o sea, cuando se evalúan, se les pone un valor a los bienes, cuál es la cantidad de bienes y cuál es el valor de ellos, los cuales va a administrar. Si nos remontamos también al artículo 326, aquí habla de una prenda con desplazamiento. Voy a explicar. Cuando hablamos de la prenda, que no la hemos visto todavía, la vamos a ver el próximo semestre, es empeñar. Ordinariamente, la prenda ordinaria es cuando vamos y empeñamos algo. Lo empeñado se queda con el que nos dio el dinero del empeño. Esa es la prenda ordinaria o sin desplazamiento. Pero cuando hablamos de la prenda con desplazamiento es que al deudor le prestan o le dan dinero por un bien mueble, pero él se queda con el bien mueble para poderlo trabajar. Entonces dice acá, la garantía prendaria que preste el tutor se constituirá depositando los efectos o valores en una institución crédito autorizado para recibir depósito y a falta de ello, una persona de notorio arraigo. Aquí entonces estamos viendo que la garantía del tutor puede ser inmobiliaria, puede ser prendaria y puede ser una fianza. Hipotecaria, que es sobre bien inmueble, puede presentar como garantía una hipoteca a favor o por la misma cantidad que va a administrar de los bienes del menor. Igual puede ser prendaria, solo que la prenda es con desplazamiento, es decir, él presenta una garantía pero se queda con los bienes. Y puede ser una fianza bancaria cuando compra una fianza en alguna institución bancaria o financiera que va a soportar la misma cantidad que él va a administrar. Aquí ya expliqué hasta el 300. Vamos a ver el artículo 332. Aquí se le llama un proceso de utilidad y necesidad. Cuando hablamos de este proceso de utilidad y necesidad, vamos a ver que las personas que tienen a su cargo ciertos bienes de los menores no pueden enajenarlos. Ya dijimos que enajenarlos es venderlos. No pueden venderlos, no pueden gravarlos, es decir, si son inmuebles, hipotecarlos, si son bienes muebles, prendarlos, sino tienen que llegar a un procedimiento de utilidad y necesidad. Ese procedimiento está en el artículo 323 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla sobre la declaratoria de utilidad y necesidad. Esto lo van a ver posteriormente ustedes en un proceso propio, yo solo lo estoy mencionando. Y lo que dice el Código Civil, que es lo que más nos interesa y que dice al respecto. Necesidad de autorización judicial. Para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor o incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con un anticipo de la renta por más de 1 año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias, para constituir servidumbres pasivas y en general, para cerrar toda clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo sin que pasen de 500 quetzales. Someramente voy a explicar esto porque eso es materia del próximo semestre. Cuando hablamos de derechos reales, vamos a ver que aparte de la propiedad de los bienes muebles e inmuebles, también hay derechos reales. Vamos a ver derechos reales como de uso y disfrute, como el uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre, que es cuando una persona que se llama usufructuario va a gozar de la propiedad de otro que se llama nudo propietario. Vamos a ver que hay derechos reales
de garantía como son la prenda y la hipoteca. O sea, tenemos muchos derechos reales que van a favor de determinadas personas. También vamos a ver, por ejemplo, la servidumbre, que es un derecho real. Pero también dice, para dar los primeros en arrendamiento. Cuando ustedes miren el contrato de arrendamiento que está por allá por el 1800, les digo 68 creo que está. No, 1880, me confundí por 22. Arrendar es cuando una persona es propietaria de un bien y lo da para que otro lo goce y lo disfrute, pero a cambio de una renta. Ahora, vamos a ver que cuando existen arrendamientos que sean perpetuos, es decir, cuando la renta se recibe anticipada por más de un año, cuando el arrendamiento es por más de 3 años, o cuando hay una novación tácita del contrato de arrendamiento, hay una figura que se llama la tácita reconducción, es decir, el contrato se va a novar por sí solo. Acá no podemos tener esa figura, ya que tenemos que cuidar los bienes del menor. Entonces tendremos que hacer contratos dependiendo del plazo del arrendamiento. Si es por 3 años, si es por un año, y en todo caso, si recibimos rentas como tutores de los bienes del menor, debemos informarlo al juez. Necesitamos una orden judicial para poderlo aceptar. Luego dice, los contratos a que se refiere este inciso no pueden ser prorrogados, es decir, no existe la novación ni la tácita reconducción. Y aquí hablamos, en todo caso, de para tomar dinero a mutuo, es decir, cuando hablamos de un contrato de mutuo, es un contrato de préstamo. Cuando hablamos de repudiar herencias, legados y donaciones, es no aceptar herencias, legados y donaciones. Y vamos a ver que muchas veces, cuando miremos el próximo semestre, que no se pueden aceptar las herencias, es porque existe algún requisito que es dable para no poderlo aceptar. Pero el tutor no puede dejar de aceptar o de repudiar la herencia si no es con una autorización judicial. Para restringir, transigir o comprometer en árbitros. Ustedes dicen normalmente, transemos. Freddy y Alejandro, transemos. Pongámonos de acuerdo, ¿eh? Lleguemos a un acuerdo económico. Así decimos los guatemaltecos, ¿va? Transemos. El puro trance, mano. La ley no habla de transar, habla de transigir. Por ejemplo, ¿cuándo transigimos? Mira, mano, yo te debo pisto, pero si querés yo te puedo pagar con algunos guajes porque pisto no tengo. Y ahí nos vamos a las obligaciones alternativas, facultativas, divisibles, indivisibles, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos llegar a acuerdos si no es con argumentación judicial. Para hacer pago de los créditos que tenga contra el menor incapacitado. Para hacerse pago de los créditos que tenga contra el menor. Es decir, si me deben, para poderme pagar con los bienes del menor, requiero una autorización judicial. Rendición de cuentas, artículo 343. El tutor deberá rendir cuentas anualmente y al concluirse la tutela o cesar su cargo. Vamos a ver que es obligatorio, ya lo vimos anteriormente, que cada año tiene que rendir cuentas. Cuentas de acuerdo al inventario que hizo al principio el tutor de los bienes que iba a administrar. Tiene que rendir cuentas al juez. Mientras no le rinda al juez las cuentas y éste las aprueba, él todavía puede estar suspendido provisionalmente del cargo o no tomar posesión del cargo. Hasta ahí la parte que más me interesa de esta porción. ¿Alguna pregunta? Bueno, saquen por favor su decreto 77-2007 que corresponde a la ley de adopciones, que indiqué que tenía que haber leído por lo menos 1 o 2 artículos. Bien. Cuando hablamos de la adopción, primero voy a explicar la adopción. Cuando hablamos de adopción tenemos que ser muy claros en hablar
de qué estamos hablando. Por ejemplo, si pudiéramos definir la adopción, vamos a decir que la adopción es aquella institución que protege a los menores. Vamos a leerlo posteriormente acá, en la ley, pero de momento lo voy a explicar yo. Vamos a ver que cuando hablamos de adopción es cuando una persona toma como hijo suyo al hijo biológico de otra persona. Voy a adoptar a Ruby ahorita, a Ruby, chicas, Ruby. Yo la voy a adoptar como mi hija, pero yo sé que ella tiene papá y mamá biológicos, pero por medio de la adopción la voy a tomar como hija mía, como si fuera hija natural biológica. ¿Cuáles son los elementos personales de la adopción? El adoptante y el adoptado, entre los que existe un parentesco civil, únicamente entre el adoptante y el adoptado. Vamos a hablar de los sujetos a la adopción. Aquí lo vamos a leer en el código, en la ley, en el decreto 77-2007. Vamos a hablar precisamente, voy a leer y voy a hablar precisamente de todo eso. Voy a hablar de los requisitos legales de su constitución y su regulación en la ley. Si nos vamos a la ley, vamos a leer por lo menos los dos considerandos, el segundo y el tercero. Que la familia como institución social permanente constituye la base de la sociedad. Por lo tanto, su conservación es vital para el crecimiento integral y desarrollo del niño, por lo que el Estado debe adoptar medidas que correspondan a los derechos fundamentales del niño, principalmente a su mantenimiento en el seno familiar y preferentemente con su familia de origen. Se hace necesario crear un ordenamiento jurídico que tenga como objetivos dar primacía al interés superior del niño frente a cualquier otro, que sea acorde con los principios contenidos en la doctrina de protección integral de la niñez para que exista un procedimiento ágil y eficiente, así como la implementación del convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Hasta aquí voy a leer. Anteriormente a esta ley, vemos que en nuestro Código Civil esa parte está derogada. Voy a buscar la parte derogada. Esa parte está derogada. Pero voy a explicar por qué razón, o voy a tratar de explicar por qué razón se dejó sin efecto los artículos del 228 al 251 del Código Civil. Vean. Anteriormente la ley civil hablaba de una adopción que llamábamos simple. Es decir, ciertamente existía un parentesco civil entre adoptante y adoptado. Y la única relación que tenía el adoptante, el adoptivo, con su familia adoptante era quien lo adoptó. Sin embargo, con esta nueva ley, encontramos que la adopción es plena, es decir, el adoptado, en este caso Rubí, va a ser tratada como hija natural biológica. No va a ser pariente más que mío como su padre adoptivo. Sin embargo, va a tener la misma relación de parentesco como si fuera hija natural con todo lo que constituye mi familia. Es decir, con mis hijos, con mis nietos, mis bisnietos, mis papás, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Ella va a tener una relación plena, es decir, con amplitud, como si fuera hija biológica, aunque el parentesco civil solo es entre adoptante y adoptivo. En la ley de adopciones, en el título 1 de la adopción, capítulo 1, objeto, ámbito de aplicación y definiciones. En el artículo 1 dice objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente ley es regular la adopción como institución de interés nacional y sus procedimientos judicial y administrativo. Vamos a ver en el contenido de lo que vamos a leer que ciertamente, en principio, va a conocer un juez de la niñez y adolescencia, que esa es la parte judicial primaria, pero posteriormente va a conocer la Procuraduría General de la Nación, va a conocer también el Consejo Nacional de Adopciones y otras instituciones de derecho administrativo. Y al concluir con todo ese trámite tan engorroso, regresamos nuevamente a una parte judicial con un juzgador del ramo de familia. Luego vamos a ver, artículo segundo dice, definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por ¿qué es la adopción? Dice esta ley. Institución social de protección y de orden público tutelada por el Estado, por la cual una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra persona. Que se dan cuenta, cuando yo hablé de la definición de la adopción, dije exactamente lo mismo. Aquí vemos entonces que la adopción es una institución social de protección y de orden público tutelada por el Estado. Vamos a ver que hay adopción nacional y adopción internacional, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Adopción B, adopción internacional. Aquella en que el niño con residencia legal en Guatemala va a ser trasladado a un país de recepción. Si lo vemos de otro punto de vista, entonces hablamos que la adopción es internacional cuando el menor o la persona que va a ser adoptada está dentro del territorio de Guatemala, posiblemente sea guatemalteco, pero va a ser adoptado por personas que viven en el extranjero, ya sean nacionales o extranjeras. C, adopción nacional. Aquella en que el adoptante y adoptado son residentes legales habituales en Guatemala. Es decir, tanto adoptante como adoptivo están dentro del territorio guatemalteco. ¿Quiénes son las personas que van a tener la posibilidad de ser adoptadas? Literal D. Adoptabilidad. Declaración judicial dictada por un juez de la niñez y adolescencia que se realiza luego de un proceso de examen de los aspectos sociales, psicológicos y médicos del niño, y se establece la imposibilidad de la reunificación de este con su familia, tiene como objeto primordial la restitución del derecho a una familia y el desarrollo integral del niño. Dividamos la adoptabilidad por párrafos. El primer párrafo, como les mencionaba a ustedes, la declaración judicial primaria va a estar a cargo de un juez de la niñez y adolescencia. En principio, ¿verdad? Bien. Pero este va a realizar exámenes de aspecto social, psicológico y médico del niño. Es decir, va a haber un ente encargado administrativo judicial que va a tener a bien tener que realizar estos exámenes sociales, psicológicos y médicos. Posteriormente a eso, entonces, se va a hacer todo este estudio social, psicológico y médico, y se va a establecer también la imposibilidad que tiene el niño para reubicarnos nuevamente con su familia biológica. Vamos a pensar, hay niños que son abandonados, son niños expósitos. No sabemos quiénes son su familia. O hay niños que son entregados al Estado por la imposibilidad de tenerlos. Entonces tenemos que verificar que el niño, para ser adoptado, necesita que no tenga ninguna posibilidad de entrar nuevamente a su familia estricta, es decir, papá, mamá, hermanos. Sin embargo, vamos a ver que existe la posibilidad de reinstalarlo, de reunificarlo en su familia biológica. Adoptante.
¿Quién es el adoptante? Es la persona que por medio de los procedimientos legales adopta a una persona, hijo de otra, con la finalidad de otorgarle todos los derechos y beneficios que nuestra Constitución política otorga a los hijos biológicos. De esa cuenta, cuando hablamos de la adopción en Guatemala, hablamos de una adopción plena, es decir, en donde el adoptante, luego de cumplir todos los requisitos que la ley le indica, va a tomar a esta persona que es hijo biológico de otras, a manera de darle todos los derechos y beneficios que tienen los hijos biológicos de acuerdo a la Constitución política. Es decir, se le van a otorgar todos sus derechos constitucionales dentro de una nueva familia que es la familia del adoptante. Familia ampliada es la que comprende a todas las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad con el adoptado, que no sean sus padres o hermanos, y a otras personas que mantengan con él una relación equiparable a la relación familiar de acuerdo a la práctica, usos y costumbres nacionales y comunitarios. ¿Se recuerdan que vimos en el literal de que en principio el juzgado de la niñez y adolescencia va a hacer un estudio y, entre otros, la imposibilidad de reunirlo nuevamente con su familia? Hablamos de la familia, de acuerdo a nuestra ley, cuando hablamos de los papás y los hermanos. Esa es la familia stricto sensu. Sin embargo, sabemos ya que existe una familia lata, una familia extensa, que va a estar vinculada al cuarto grado de consanguinidad ascendente, descendente y colateral. Eso ya lo vimos anteriormente. Bien, cuando hablamos de la familia ampliada, entonces, dice que son aquellas personas que tengan un parentesco por consanguinidad, es decir, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Puede ser sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nietos, bisnietos, tataranietos, sus tíos, sus primos hermanos, sus tíos abuelos, etcétera, etcétera. Todos exceptuando los papás y los hermanos. ¿Por qué? Porque anteriormente dijimos de que era imposible reunirlo con su familia. Familia stricto sensu. Bien. O por afinidad con el adoptado, que no sean por afinidad, significa por la cercanía. No hablamos del parentesco de afinidad como tal, sino de la cercanía que pudieran tener. Y con otras personas que mantengan con él una relación equiparable a la relación familiar de acuerdo a la práctica, usos y costumbres nacionales y comunitarios. Vamos a hablar, sin hablar de religión, del padrino. El padrino es la persona o es el padre espiritual que tenemos algunos y que cuando faltaren nuestros padres, ellos pueden tomar la batuta y darnos el camino del bien, de la religiosidad, de ser personas educadas de acuerdo al Código Civil. Entonces, cuando aquí hablamos de que hay personas que tienen una relación equiparable a la familia consanguínea, es decir, esa afinidad, podrían ser personas que han estado cercanas con él. De acuerdo a los usos y costumbres, podría ser el padrino, podría ser aquella que fue su madrastra, que nunca lo adoptó, pero a la hora de que ya no tuviera, que no estuviera el padre del niño, esposo de esta señora, pero que la vinculación es mucha, ella podría decir, o él podría decir, mire, quiero adoptar a esta que fue siempre tratada como mi hija. Y vamos a ver que ese tratamiento es muy importante porque la primera función o lo primero que le van a pedir al adoptante cuando se habla de la familia ampliada es indicarle cuál es la relación, cuál es el vínculo que tiene con el adoptivo. G, familia biológica. Comprende a los padres y hermanos del adoptado, pero estamos hablando de la familia stricto sensu biológica. Esta es la familia biológica.
H, hogar temporal. Comprende a aquellas personas que, no siendo familia biológica o ampliada, reciban a un niño en un hogar en forma temporal durante el tiempo que dure el proceso de adopción. En el procedimiento anterior se le llamaba a estas foster. Aquí le llamamos hogar temporal. Es decir, ya dijimos cuál es la familia ampliada, ya dijimos cuál es la familia biológica del que va a ser adoptado. Cuando no existe la posibilidad de estar en una familia ampliada o estar con su familia biológica, entonces se le nombra un hogar temporal. Es decir, va a estar con personas que no lo van a adoptar, sino lo que van a hacer es tenerlo durante el tiempo que dure todo lo que es el proceso de adopción. Bien. Y seguimiento a la adopción. Es la evaluación de la adecuada adaptación y desarrollo del niño adoptado con respecto a la nueva familia y entorno social. Van a ver ustedes posteriormente que el Consejo Nacional de Adopciones es el que sigue todo el proceso de adopción de esta clase de personas, de estos niños o de las personas que van a ser adoptadas. Pero aparte de cumplirse con todo lo que es la adopción como trámite judicial administrativo, se le da un seguimiento. Es decir, si realmente el niño está dentro del seno de una familia que lo va a tratar como si fuera su propio hijo. Si le dan los mismos derechos y las mismas obligaciones que abre la Constitución Política de la República de Guatemala. De ese seguimiento estamos hablando. Capítulo segundo, disposiciones generales, artículo tercero. Tutelaridad y protección. Corresponde al Estado de Guatemala la obligación de proteger y tutelar a los niños, niñas y adolescentes en proceso de adopción para garantizar el pleno goce de sus derechos y especialmente para evitar su sustracción, venta y tráfico, así como cualquier otra forma de explotación o abuso. Desde el principio vimos que el Estado tiene la tutelaridad. Además, vimos que en un artículo dice que el Estado, que es una institución social de protección y de orden público tutelada por el Estado. Bien. Entonces el Estado va a proteger a la institución de la adopción porque con eso está protegiendo a las personas que van a ser adoptadas. Aquí hablamos de tres: niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa esto? Pueden ser niños desde recién nacidos hasta cierta edad cuando comienza la adolescencia, que van a tener un trámite diferente, no porque los otros sean excluidos o no, sino respecto a su edad y forma de tratamiento. Por eso divide niños, niñas y adolescentes. Cuando somos adolescentes, adolecemos de todo, ¿eh? Los hombres adolecemos de que a ratos tenemos voz de muy hombre y a ratos de muchachitas o de muchachitos. Las mujeres igual, llega un momento en que comienzan, no sé por qué se caminan así encorvadas. Algo les pasa y hay una época que caminan encorvadas. Tenemos crecimiento de vello, tenemos crecimiento corporal, tenemos tantos problemas en la adolescencia que el tratamiento tiene que ser diferente. Esa es la idea de la ley. Pero aparte de eso, principalmente vamos a ver cuál es el tratamiento que se le da a cada espacio del que estamos hablando, porque tenemos que evitar la sustracción, es decir, que se lleven niños nuestros fuera de nuestro territorio. La venta y tráfico, que últimamente ha estado tan mal. Venta de menores, tráfico de menores y también otra forma de explotación o abuso, es decir, abusos sexuales, explotación sexual, etcétera, etcétera. Todo lo que de alguna manera ya sabemos. En el artículo 4 habla del interés superior del niño. El interés superior del niño en esta ley es el principio que persigue asegurar la protección y desarrollo del niño en el seno de una familia biológica o, en su caso, no ser posible, por otro medio familiar permanente. Igual que el Código Civil, lo que busca es principalmente la protección del niño. Lo que le interesa a la ley es el niño, porque el niño, como nos dicen en la escuela, son el futuro de nuestro país.
Un niño que es bien educado, no solo familiarmente, sino intelectualmente, que se le da todo el tratamiento necesario dentro de una familia, va a ser un niño de bien y obviamente un adulto de bien, hombre o mujer. Igualdad de derechos, artículo 5, perdón. Cuando una persona o una familia extranjera inicie trámite de adopción con un niño guatemalteco, a eso le llamamos adopción internacional, la autoridad central, Consejo Nacional de Adopciones, deberá asegurarse que el niño adoptado gozará de los mismos derechos que un niño dado en adopción nacional en ese país. Es decir, va a tener a bien un seguimiento de acuerdo al artículo 2 en el literal I, va a tener un seguimiento, aunque esté en el extranjero, para verificar que este niño sea tratado de acuerdo a nuestra adopción plena, es decir, igual como si fuera un niño biológico. Artículo 7, o artículos, vamos a leer el artículo 6. Situación de pobreza. La situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción un niño. El Estado debe promover y facilitar la creación de políticas, instituciones, programas y servicios de apoyo que mejoren las condiciones de vida, que promuevan la unidad familiar. Con la ley anterior, no sé si con esta, los niños eran vendidos. Las mujeres tenían, las niñitas tenían un valor y los varones un valor inferior a las niñas. Porque los niños mucho joden. Los niños no dan más hijos. Las mujercitas sí, dan nietos. Hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, a saber si será. Algo así pensaban en la otra ley. Era más importante la adopción de una niña que de un niño. Pero de igual manera, cuando le preguntaban a las mamás que por qué daban a sus hijos en adopción, porque los vendían. Los vendían porque con la venta de un hijo que tenía un chorro de hijos, podían mantener a la familia. Eso queda suspendido. Eso es ilegal. Es tráfico. Artículo 7. Nacionalidad. El adoptado no perderá nacionalidad guatemalteca ni los derechos inherentes a ella. Es decir, si el niño es adoptado internacionalmente, no pierde su derecho de ser nacional guatemalteco. Podría ser que los nuevos padres le den la nacionalidad de ellos, fuera del país que fuera. Sin embargo, no pierde su nacionalidad guatemalteca. Tipo de adopción, artículo 9. Nacional e internacional. Ya lo vimos en el artículo 2. Y decimos que la adopción nacional tendrá siempre derecho preferente, la adopción internacional procederá subsidiariamente, solo después de haberse constatado y examinado adecuadamente las posibilidades de una adopción nacional. Si realmente no tiene la posibilidad el niño ser adoptado por nacionales, entonces podrá ser adoptado internacionalmente. Pero primero lo que van a hacer es ver la posibilidad de que la adopción sea nacional. Y aquí vámonos, por favor, al artículo 12. Capítulo 3, sujetos a la adopción. Artículo 12, sujetos que pueden ser adoptados. Podrán ser adoptados a niño, niña, adolescente, huérfanos o desamparado. Es decir, que no tenga quien por él, ¿verdad? B, niño, niña o adolescente que en sentencia firme se le haya declarado vulnerado su derecho de familia. Es decir, que no puede regresar al seno de su familia. C, niños, niñas y adolescentes cuyos padres biológicos hayan perdido en sentencia firme la patria potestad sobre que ellos ejercían. Y volvemos al artículo 274 del Código Civil. D, niño, niña, adolescente cuyos padres biológicos hayan expresado voluntariamente su deseo de darle una adopción. Pero una vez no lo hagan diciendo porque tienen extrema pobreza. Ni hijo o hija de uno de los cónyuges o convivientes en cuyo caso ambos padres biológicos deberán prestar su consentimiento, salvo que uno de ellos haya fallecido o hubiere perdido la patria potestad. Vamos a pensar que mi hijastra
hija de mi esposa, yo la quiero adoptar. Tengo que comprobar que conmigo tiene una relación paternal y que juntos con su mamá hacemos una familia, papá, mamá e hijos, en este caso hija. Pero para poder adoptarlo, debo tener el consentimiento de mi esposa para que yo la adopte y del padre biológico para él renunciar a su paternidad y dármela a mí. Él seguirá siendo el padre biológico, pero todos los derechos inherentes al niño dentro de mi seno familiar, como si fuera mi hijo biológico, lo tendré yo. El derecho de representación en el ejercicio de la patria potestad, etcétera, etcétera. Luego dice F. El mayor de edad, si manifiesta expresamente su consentimiento, de igual forma podrá ser adoptado el mayor de edad con incapacidad civil, con el expreso consentimiento de quien ejerce sobre él patria potestad o tutela. ¿Se recuerdan que hablamos de la figura de la posesión notoria de Estado? Y hay una figura en el Código Civil que habla de la posesión notoria de hijo. Es decir, quien hubiera sido tratado por quien no es su padre o su madre de la forma como si fuera su hijo. Vamos a pensar, como ya se nos fue, ahí no me recuerdo, hoy voy a adoptar a Estefan. Ah, ya regresó mi adoptada. Ahora adoptada a Rubí. Miren pues, yo quiero adoptar a Rubí porque es mayor de edad, pero debo comprobar cuál es mi relación con ella como mayor de edad para que me autorice la adopción. Entonces ella va a decir, miren, lo que tengo yo con Carlos es una posesión notoria de hijo. ¿Qué significa eso? Que siempre he sido tratada como si fuera hija de él. Siempre me dio los mismos derechos que sus hijos biológicos, aunque yo no fuera su hija biológica y aún no estuviera adoptada. Con eso comprobamos la relación que va a tener el adoptante con el adoptado. En la segunda parte dice, se me perdió. Bueno. Luego, si fuere mayor pero incapacitado, recuerden que vimos dos cosas. Si el mayor incapacitado declarado en estado de interdicción no tiene familia, es decir, no tiene cónyuge, no tiene hijos, los padres pueden ejercer patria potestad sobre él siendo mayor de edad. Pero si este es declarado en estado de interdicción, pero sí tiene familia, se le nombra una tutela legítima. Y vimos el orden del cónyuge, los hijos o los padres, los hijos o los parientes. ¿Se recuerdan de ello, verdad? Bien. Entonces de eso habla este artículo, que cuando el mayor de edad tuviera incapacidad civil, deberá expresar su consentimiento quien ejerce patria potestad o tutela. Luego dice, se procurará que los hermanos susceptibles a ser adoptados no sean separados antes y durante el proceso de adopción y que sean adoptados por la misma familia, salvo razones justificadas que atiendan a su interés superior determinado por la autoridad central. Si hubieren varios hermanitos con posibilidades de ser adoptados, principalmente van a pedir que los adopten juntos. Y mientras dure el proceso de adopción, van a permanecer juntos, porque dentro de ellos existe cierta familiaridad, cierto vínculo familiar. Ahora, si realmente no pudieran ser adoptados todos ellos por una misma familia, deberá justificarse cuál es la razón para no hacerlo con todos y solo con uno. 13. Sujetos que pueden adoptar. Podrán adoptar el hombre y la mujer unidos en matrimonio o en unión de hecho declarada de conformidad con la legislación guatemalteca, siempre que los dos estén conformes en considerar como hijo adoptado. Podrá adoptar las personas solteras
cuando así lo exige el interés superior del niño. Cuando el adoptante sea el tutor del adoptado, únicamente procederá a la adopción cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela y siempre que el adoptante cumpla con los requisitos de idoneidad establecidos en esta ley. A ver, dividamos aquí. La pregunta es, de acuerdo a este artículo, Lick, vos, Carlos, ¿pueden adoptar solo las mujeres o solo los hombres? Y les voy a contar. Este artículo decía que podían adoptar principalmente hombre y mujer casados o en unión de hecho declarada. Entonces, los que viven en unión de hecho no declarada no pueden adoptar. ¿Alguien tiene el código civil que utilice el licenciado? ¿Yo? Pero no lo estoy usando la ley. Bien. Pero en lo que puedan servirles me avisan, por favor, y con todo gusto les ayudo. Bien. Pero luego viene, el problema es, ¿será que yo puedo adoptar solito yo a Rubí? Porque si solita, Ashley, ella como mujer soltera, ¿podría adoptar a Rubí? Sí, pero yo, la verdad es, podría, pero hay muchos inconvenientes. Entonces hay una sentencia en donde dice de que deberían solo las mujeres solteras poder adoptar a niños o niñas. Los hombres solteros no. Bien. En el tutor y protutor que ya lo vimos. Los tutores y protutores tienen que primero discernir de un cargo, pero el tutor tiene que anualmente presentar las cuentas de la tutela. ¿Cuál fue su administración? Ahora bien, él podría adoptar a su pupilo, claro, pero cuando ya esté liberado de la institución jurídica de la tutela, cuando haya cumplido con todos los requisitos propios para poder dejar la tutela, ya sea por remoción o en su defecto porque ya concluyó ese trámite. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, gracias. ¿Ninguna pregunta? Bueno, esto es la parte entonces que voy a dar yo de la institución de la adopción. No doy todo lo demás porque hay 2 clases, 3. Otra voy para allá. Procesal civil, derecho administrativo, derecho notarial, van a ver esta institución desde otro punto de vista. A mí lo que me interesa es la parte sustantiva que se refiere a la familia, que es lo que leí ahorita y traté de explicar. Dígame, Brian, ¿en qué le puedo servir? Disculpe, licenciado, solo no me quedó claro la parte de un hombre sin esposa, ¿sí puede adoptar o no? No. No, definitivamente no. Definitivamente no. Hay una sentencia que dice que no. La mujer sí. Ok. Gracias, licenciado. Bueno. Perdone, y ese impedimento, por ejemplo, que las personas ya sean, pues, no de la tercera edad, pero sí ya de una edad de 50 años, que ya no puedan adoptar. Le voy a decir, fíjese que el código, el tema de la ley, no lo menciona de esa manera. Sin embargo, yo creo que hay ciertas posibilidades de que sí puedan adoptar. Ciertamente, cuando se llega ya a la tercera edad, hay algunos inconvenientes, pero eso no significa que no se pueda ser un buen padre. Considero que uno ya tiene más experiencia para poderlo ser. Dígame, Marta Sofía. Gracias, licenciado. Disculpe, ¿acá en Guatemala pueden adoptar las parejas homosexuales? No. Ok. Definitivamente no. Gracias. Y voy a explicar. Fíjese que la ley dice que pueden adoptar hombre y mujer casados o unión de hecho declarada, dice. O la mujer soltera. Ahora bien, las parejas del mismo sexo, hombres o mujeres, no pueden casarse ni declarar su unión de hecho de acuerdo a nuestra ley guatemalteca.
Ahora, si adoptare, por ejemplo, una mujer que convive con otra mujer como madre soltera, y en el estudio apareciere que convive maridablemente con otra mujer, no le dan la adopción. Definitivamente. Bajo ningún punto de vista. Dígame Alicia y después Brian otra vez. Licenciado, solo para ver si usted nos podría volver a explicar brevemente de por qué fueron derogados los artículos 229 al 251, es que no me quedó muy claro. Vea, porque la ley tenía ciertas deficiencias, principalmente porque se hablaba de una adopción simple, es decir, la relación únicamente era, aparte del parentesco civil, la relación únicamente entre el adoptante y el adoptivo. Mientras que con esta ley es una adopción amplia, en donde es muy complejo, que porque ya el hijo adoptivo va a ser tratado como si fuera hijo natural por sus padres o padre adoptivo y la familia biológica de su padre adoptivo. Luego tenía algunos inconvenientes meramente, pongámosle, formales y judiciales. Por ejemplo, la obtención de los niños. Habían personas que se encargaban de buscar a madres que podían vender a sus hijos. Y existía un problema enorme en cuanto a la tramitación de la adopción, porque habían muchas irregularidades y muchos convenios, muchos pagos de dinero a algunos funcionarios, y eso hacía de que la adopción de alguna manera fuera ilegal. Ya con esta ley se trató de cambiar ciertos aspectos, ya el Consejo Nacional de Adopciones tiene un funcionamiento muy claro, muy especial, y aunque siempre es muy tardado, muy tedioso, muy burocrático, siempre buscan el beneficio del menor. Dígame, Brian, por favor. Licenciado, ¿y las personas que no han declarado su unión de hecho no tienen ni la más mínima posibilidad de adoptar, o sí? Yo no diría que ni la más mínima. De momento no, porque puede declarar su unión de hecho. Ah, Y la declaración es un acta, ¿verdad? sí, pues. Pero mientras no la hayan declarado, no pueden. No puede. Gracias, licenciado. Diego. Licenciado, buenas noches. Y por Buenas ejemplo, noches. en la adopción internacional, ¿Guatemala tiene algún tipo de restricción sobre alguna nacionalidad de los adoptantes? No lo sé realmente, Diego. No, la ley no habla si tenemos restricción con algunos países. Solo habla de la internacionalidad en cuanto a los padres residan o sean extranjeros. No sé si existe alguna restricción. ¿Para qué voy a decir? Gracias, licenciado. Johnny Cabrera. Licenciado, muy buenas tardes. Vea, solo que con respecto a la institución de esto de adoptar a las personas, yo me recuerdo que cuando estábamos tocando el tema del matrimonio, exactamente en el artículo 89, decíamos que había ilicitud del matrimonio entre el adoptante con el adoptado mientras dura la adopción, pero no encontré nada relacionado a eso en la ley, licenciado. No sé si usted me podría orientar entonces. Disculpe. Se lo voy a dar sin fundamento legal, porque voy a tomar la ley procesal civil, voy a tomar el código notariado, la ley y el reglamento administrativo de la adopción. Cuando comencé la clase yo mencionaba de que quien va a conocer en primer lugar va a ser el juzgado de la niñez y la adolescencia. Ya leímos que él va a hacer un estudio social, psicológico y aparte médico, y va a dictaminar que es imposible la reunificación o reunión de este niño con su familia biológica. Luego se va al Consejo Nacional de Adopciones y se sigue un proceso administrativo en donde concurre también la Procuraduría General de la Nación, juntamente con el Consejo Nacional de Adopciones y otras instituciones del Estado. Al concluir todos los trámites administrativos, entonces se solicita la presencia o en todo caso el trabajo que va a hacer en última instancia el juzgado de familia. Pero el juzgado de familia, fuera el trámite para dar en adopción a un menor o a un mayor
a su padre adoptante, se va a hacer un acta, se va a hacer una escritura pública de adopción. Es un contrato. Entonces, cuando en el artículo 89 que usted menciona dice que es, voy a leerlo para que estemos bien, dice, no puede ser autorizado. Y dice en el numeral sexto, creo que es quinto sexto, ¿verdad? 7, licenciado. 7. Del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Es decir, para que pudieran ellos, se llama tutor, protutor con pupilo, poderse casar, primero tienen que terminar la tutela. En principio, terminar la tutela. Pero posteriormente, si ellos quisieran casarse, por ejemplo, acá dice el adoptante y el adoptado deberán dejar sin efecto el contrato, es decir, la adopción procesal administrativa que tuvieron para ser nombrados como padre adoptante e hijo adoptivo. Entonces, dejan sin efecto el contrato. Hay una rescisión del contrato. Ok, licenciado, muchas gracias. Sí, Johnny, ya más o menos me quedó claro. Bueno, a Gracias, ver, ¿qué otro? Vaya. Bien. Entonces, como es lo que me preguntan, la próxima clase vamos a ver lo que corresponde a el patrimonio familiar, que es bastante corto y se nos da tiempo de una vez, el Registro Nacional de las Personas. Los tengan por favor a la mano lo que es la ley de RENAP. Vamos a ver el patrimonio familiar, que es la última institución que está aquí en nuestra ley sustantiva para este semestre, que está en el artículo, ahorita se los digo, en el artículo 352 y la ley de RENAP, por favor. Dígame, Brian. Licenciado, fíjese que hace un momento me quedó la duda. ¿Para qué es realmente la garantía que se establece en el artículo 321 y todos los que se vienen detrás? O sea, realmente, usted lo mencionó, pero no entiendo. A ver, vamos a pensar que usted va a ser el que va a estar bajo la tutela mía y yo como tutor. Y nuestro protutor va a ser Luis Tánchez. Él me va a cortar a mí las costillas en su calidad de protutor y yo tutor suyo. Usted es menor de edad y tiene 2 casas, tiene una cuenta bancaria que le dejaron sus padres, tiene, no sé, algunos otros bienes, carros, sueños, puntos. Bueno, tiene un sinnúmero de bienes y yo los voy a administrar. ¿Qué certeza tenemos que yo soy honrado? ¿Qué certeza tenemos que yo no voy a dilapidar sus bienes? Los voy a perder o a depreciar. No tenemos la certeza. Entonces dice la ley, usted, tutor, va a prestar una fianza por la cantidad de los bienes que va a administrar. Porque si usted los deprecia, los dilapida o los pierde, con el dinero que está garantizado, usted le va a pagar los bienes a su representado, al pupilo que usted representa. Esa es la idea, Brian. Muy claro, licenciado, gracias. Para servir. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muchachos, aprovechando que hay 145 todavía. Fíjense que hay algunos compañeros de que me han mandado mensajes para que enmiende su nota. De momento solo tengo ahorita como unos 42. Yo de la noche lo voy a hacer, pero que me han mandado, que yo les pedí que me mandara la notificación que les envía a ustedes la plataforma. ¿En dónde está la información del examen? Y arriba hay un cuadrito morado en donde está el valor del examen y su nota. Entonces yo con todo gusto, si ustedes me mandan eso, con todo gusto se los voy a enmendar. Ahora, con las personas que tengo problemas porque no aparecen, no sé qué hacer.
Estoy tratando la manera de unificar criterios con los demás jefes y directores, porque, por ejemplo, no les puedo dar un examen porque serían 2 exámenes, sería justo. Si les pongo un trabajo de punteo, tendría que dárselos a todos, a los 717, porque todos tienen derecho a tener un buen punteo, exceptuando algunas personas como, permítanme, sección A. Permítanme. Ay, no lo encuentro. Algunas personas, por ejemplo, en la sección A hay 1 o 2 que tienen los 70 puntos. No les puedo poner un trabajo porque ya ganaron toda la zona. En la sección D hay un poquito más, hay como 4 o 5 compañeros que tienen los 70 puntos, al igual que en la sección K. Entonces, a ellos no les podría poner trabajo porque ya tienen la zona completa. Pero también sería injusto no darles punteo. Entonces estoy tratando la manera de ver qué hago con estas personas. Ya en su momento le avisaré a cada uno qué podemos hacer para podernos ayudar. La otra es, como se dieron cuenta, no se queda ninguno con 28, 29 o 30, exceptuando una persona, pero porque tiene un caso en particular. Sin embargo, quisiera mencionar de la sección A. Por ejemplo, a Carlos Reyes, bueno, con ella tengo un tratamiento. Con Edgar López, por ejemplo, solo tiene un parcial. Maida Salazar, un parcial. Arribillaga Ruano, un parcial. Roda Bamaca, un parcial. Molina, un parcial. Gómez Núñez, un parcial. Agustín Nájera, un parcial. Por ejemplo, Javier Alejandro Valenzuela, solo tiene el segundo, no el primero. Cabrera Guinea, que imagino que estos son los que enviaron tardíamente su examen a la plataforma. Entonces, ahí lo que no sé qué hacer todavía, porque no les puedo poner una nota ficticia. Tengo que saber la nota para podérselas poner. Si no, sería injusto. ¿Alguna otra pregunta? Madeleine, dígame. Solo que apoyamos la moción del trabajo, le agradeceríamos mucho. Sonia. Sí. Yo le voy a explicar algo, Sonia. Mire, la verdad es que para mí sería un gusto ayudarlos con un trabajo. Usted no sabe lo difícil que es calificar 717 exámenes de trabajos. Una. La otra es, con el perdón de muchos, si los paso arrollando, perdón. Yo les podría leer notas, por ejemplo. En la sección A tengo más de la mitad que tienen más de 50 puntos de zona. Hay muchísimos que tienen de 70, 58, 59, 60, 64, sucesivamente. Poquitos tienen 70, pero muchísimos tienen más de 50 puntos. Ahora, alguien me dirá que fíjese que yo tengo en un examen 28 y en el otro 3. Pero si en el primero sacó 28, ¿por qué en el segundo sacó 3? Él sabrá, él o ella sabrá de quién estoy hablando. Pero si con ese examen se hubiera llegado a 28, yo lo hubiera subido a 31. Yo soy de la idea que por 3 puntos no lo voy a hacer perder un año. Pero regalarles punteo no podría. Y le voy a explicar, Sonia, ¿por qué si muchos pueden, otros no? Van a haber excusas miles, pero considero de que no son válidas, o muchas no son válidas, y yo no puedo comprobarlas. Si yo puedo ayudarlos, con todo gusto los puedo ayudar. Pero darles un trabajo para subir puntos, no porque tuvieron la oportunidad, 70 puntos para llegar a zona mínima. La otra es, como yo dije el primer día de clase que yo tengo diarrea mental, yo lo que digo, lo que pienso, lo digo rapidito. Vamos a pensar que un alumno va a llegar a los 58, 59 o 60.
y no gana la clase. Que hay alumnos que le faltan los 30 puntos, pero saca 25. Por el esfuerzo lo que hago es tratar de comunicarme con ellos y les hago algunas preguntitas para ponerle su punteo, para que no pierdan su clase. Eso en algunos casos en especial. Igual en retrasadas, yo sé que tienen que sacar algunos los 30 puntos, pero si me sacan más de, pongámosle 25 o más, yo trato de ayudarlos, porque veo el esfuerzo que tienen. Anteriormente me era más fácil porque era presencial, pero ahora, mi querida Sonia Beatriz, me es muy difícil. Tan difícil, permítame Luis Sánchez, tan difícil que fíjese que tengo el problema con la sección, con una sección que quisieron meterse al cuadro de notas y no pudieron, pero me distorsionaron completito lo que es el cuadro de la plataforma y me tocó que buscar uno por uno con el email de cada uno de ustedes. Y si ustedes tuvieran que leer 200 y la madre de email para poder verificar y después irme a la plataforma para ver si él mismo ver su nota, realmente fue muy difícil. Entonces, yo con todo gusto los ayudo. Solo denme la oportunidad. Sin embargo, como democráticamente dijeron muchos, trabajo no les voy a dar. Alguna otra clase de ayuda posiblemente. Algunos que estén muy mal posiblemente los localice por el WhatsApp, que es de todos, y le haga por lo menos 5 o 6 preguntas para ver si le puedo subir unos puntitos. Porque yo no regalo ni vendo nada. Conmigo todo es esfuerzo personal. Dígame Luis Sánchez y después Brian. Solo le quiero agradecer, Lick, y a mí solo me faltan 15 puntos igual, pero le agradezco mucho. Gracias, licenciado. Feliz noche. Dígame Luis Sánchez. Sí, licenciado, de manera personal, pues yo en el primer examen sí me confié y no me da pena realmente que sea público, que seamos heréticos en ese sentido. Sí me confié mucho en los casos y estudié, iba muy seguro de que iba a sacar buen punteo, pero lamentablemente no fue así. Pero me esforcé en este segundo y sí mejoré. Espero, yo tengo 34 en total y espero esforzarme más para sacar los 30. Esfuércense. Si llega a poquitos puntos, yo se los regalo. Ahí me gusta el esfuerzo. Miren, yo soy de la idea que un examen no dice lo que ustedes saben. A veces dice lo que no saben, pero no dicen todo lo que ustedes saben. Todo el esfuerzo que ustedes hacen como estudiantes, que de alguna forma todos los hemos tenido. Y yo trato en la manera donde me sea posible de apoyarlos. Solo reconozcan que no puedo apoyarlos a todos. La verdad, no sé quiénes son. En la huelga, gracias a Dios, hubo algunas personas que me saludaron, que no tenían ni idea quiénes eran, pero me dio un gusto enorme conocerlos. Pero fueron poquitas, 10, 15 personas. Es decir, me faltan 702 por conocer, y a poco nos vamos a conocer. Dígame, Brian. Disculpe, licenciado, solo tengo una pequeña consulta. ¿Cuándo sería nuestra última clase, puesto que el lunes ya empezamos exámenes? ¿Tienen clase el jueves? Con usted sí, la sección K. Igual que el martes. Y esos días no tenemos exámenes. Este jueves que viene. ¿Y la sección A tiene otro periodo? Sí, licenciado. Sí, martes y jueves. Hagamos una cosa. El día jueves me voy a comunicar puntualito, pero puntual. A la sección K me es muy difícil porque me cuesta mucho llegar a tiempo ahorita. Y el día martes, igual, sería en la noche. Es que hoy es jueves, ¿verdad? No. Perdón, el día martes voy a unificar nuevamente la K a la noche y me voy a conectar puntual a la sección A, que es a las 5:30, y voy a dar los 2 periodos que me hacen falta, que sería RENAP y el patrimonio familiar, que es bien cortito. Y RENAP voy a leer exactamente, explicar los artículos exactamente que voy a poner en el examen. Entonces quedemos que para el martes sería la última clase, Brian. Gracias, licenciado. Gracias. Carlos Reyes, dígame.
Yo muy agradecido por su apoyo, licenciado. Igual espero ver cómo le podemos hallar solución a mi caso, que sí está mero especial. No se preocupe, Carlos. Ya estoy viendo cómo hago. ¿Quién más? Muchísimas gracias. Perdón, repítame. Lo que ustedes consideren que así sea. Y todavía más. Si quieren, nos ponemos de acuerdo y los días que no tengan examen, que sean martes o jueves, antes de mi examen, nos comunicamos y podemos juntarnos aquí nuevamente a manera de resolver dudas, hacer una especie de repaso, no hay ningún problema. Sí, Lick, se lo agradeceremos. Ustedes Sí, mandan. gracias. Ustedes mandan, señores. Solo me avisan y yo con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Otto? ¿Alicia? ¿Wendy? Bien, los veo entonces el día martes próximo. Feliz noche, licenciado. Dios, descanse. Licenciado.